Buenos días, profesor, buenos días, compañero. Bienvenido a este mundo tan interesante del mundo de las finanzas internacionales. Hoy vamos a seguir hablando de los mercados de opciones y los mercados de futuro. Los mercados de opciones son aquellos mercados en donde un contrato es que se le otorga al comprador al derecho, pero no la obligación de comprar o vender mediante el pago de una prima un activo adyacente específico o a un precio determinado, a lo largo o al final de un periodo de tiempo concreto, como lo expresa el autor Elvira. Es decir, es aquel que está sujeto a un contrato y es objeto de intercambio. Un ejemplo claro es cuando nos imaginamos que un vecino tiene una plantación de cacao. Nosotros necesitamos ese cacao para nuestra granja, por lo que decidimos llegar a él mediante un acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? El activo subyacente sería el cacao, mientras que el contrato derivado sería el acuerdo que hemos llegado con el vecino. Con esa opción de compra, nosotros podemos venderla a una tercera persona que queremos, poniendo interés en que quizás el cacao esté más caro dentro de 6 meses o quizás esté más barato. Ahora bien, en cuanto a los elementos que conforman un mercado de opciones, se encuentran los activos subyacentes, que es el tipo de activo de referencia del contrato a plazo. Pueden ser acciones, tipos de intereses, divisas, índice bursátil, mercancía o contrato de futuro. Otro elemento importantísimo son la cantidad de valores que lo comprenden. Dado que es un producto que se negocia en mercados organizados, el volumen del contrato dependerá en cada caso de la característica del mismo. Es decir, un ejemplo claro es un mercado de divisas de Chicago. El nominal de contrato del euro dólar es de $125.000. La fecha de vencimiento es la fecha en que se finaliza o se liquida el contrato, y pueden ser opciones americanas, cuando se puede ejercer la opción en cualquier momento antes del vencimiento, o europeas, cuando solo se puede ejercer en la fecha exacta de expiración. Otro elemento es el precio de ejercicio de la opción strike price. Es el precio de referencia del contrato, es decir, en el caso de opciones sobre acciones será el precio al que se requiere tener derechos a comprar o vender. Este precio es distinto al precio de mercado, que tenga en un momento determinado un activo subyacente. Otro elemento importantísimo es la prima, lo que paga el comprador y recibe el vendedor, es decir, el precio de una opción. En cuanto a los tipos de opciones, se encuentran la opción de compra call o venta put. En la venta call, el comprador le da derecho no a la obligación a comprar una determinada cantidad de un activo a un precio determinado. A cambio de una prima, el vendedor le obliga a vender dicha determinada cantidad al precio determinado, recibiendo la prima como compensación al riesgo que asume. Es decir, en la gráfica podemos observar que cuando la compra call tenga una posición adecuada ante perspectiva de evolución claramente alcista de la cotización, el riesgo para el comprador se limita al precio pagado por la opción prima. En el caso de una venta call, la posición adecuada ante la perspectiva de evolución bajista de la cotización sirve como la cobertura limitada ante una caída leve de los precios. El beneficio máximo es la prima cobrada. En la primera podemos observar que la compra call, su curva va hacia de forma ascendente, y en la opción de venta vender call observamos que su curva va hacia una forma descendente. En cuanto a la venta puts, el comprador le da derecho, no a la obligación, de vender una determinada cantidad de un activo a un precio determinado, a cambio de una prima. El vendedor se le obliga a comprar dicha cantidad al precio determinado, recibiendo la prima como compensación del riesgo que asume. Ahora bien, con la compra de un put dentro de la curva es una posición adecuada ante las perspectivas de evolución claramente bajista de la cotización. El riesgo de pérdida para el comprador se limita a la prima pagada por la opción. En cuanto a la venta de un put, la posición queda el siguiente resultado: si la cotización sube, se obtiene exclusivamente el beneficio de la prima. En cambio, si desciende, se puede obtener una fuerte pérdida. Ahora bien, el mercado de futuro es la esencia de un acuerdo con el compromiso de entregar en una fecha predeterminada una cierta cantidad de productos, instrumentos financieros y otras monedas extranjeras en condiciones de precio
mediante una modalidad establecida en un contrato. Estos integran el grupo de los denominados productos derivados. Entre las características que corresponden a un mercado de futuros se encuentra la competencia perfecta, la liquidez, la liquidación, los márgenes de garantía y la especulación. La competencia perfecta es aquel mercado de futuro donde se encuentra intrínsecamente asociado el concepto de competencia perfecta, es decir, el bien a transar debe ser perfectamente homogéneo y contar con un gran número de compradores y vendedores, de tal manera que ninguno de los agentes que intervienen en él puedan ejercer presión suficiente como para alterar el precio de los bienes y en definitiva tener capital sobre el mercado. En cuanto a la liquidez, cada contrato o compromiso por la compra o venta de un futuro especifica una exacta cantidad de bienes en un momento predeterminado, permitiendo que los contratos sean intercambiables y rápidamente negociados entre compradores y vendedores, liquidez o efectivo. En cuanto a la liquidación, una de esas características de los mercados de futuros es que la remisión del bien o sujeto o contrato pueda ser en físico o en efectivo. En cuanto a los márgenes de garantía, la constituyen la posibilidad de que los inversionistas puedan intervenir en una operación a futuro sin contar con el monto total de la transacción. Y en el caso de la especulación, estos contratos de mercado de futuro gozan de un alto apalancamiento, al exigirse cubrir tan solo el margen inicial en el momento de tomar una posición dentro del mercado. El objetivo principal de los mercados de futuro es alcanzar la asignación más eficiente de recursos en la economía, permitiendo a los diversos agentes económicos cubrirse de los riesgos asociados a fluctuaciones no anticipadas en la paridad cambiaria, tasas de interés, precios de acciones y precios de todos los productos sujetos a contrato. De este modo, las negociaciones a futuro van a ser importantes instrumentos de planificación y formación de precios. Otro objetivo interesante es el mercado, el cual se constituye en un importante instrumento para establecer el fortalecimiento del mercado de capitales, al permitir una mayor diversificación del portafolio de los diversos agentes económicos y al mismo tiempo que se establezca en un importante medio de formación para la formación de precios a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, en cuanto a las ventajas, se encuentran que son unos mercados muy líquidos, ofrecen alto apalancamiento sin costos de intereses, hay contratos disponibles para un amplio rango de divisas, la cuenta en la Cámara de Compensación ganas e intereses, permiten una diversificación global, se negocian en muchos países y se puede negociar tanto en mercados de alza como en la baja. En cuanto a los tipos de mercados, se encuentran los mercados de productos o commodities o los mercados de productos futuros con instrumentos financieros. El primero es un mercado donde los productos y su objetivo principal es minimizar el riesgo asociado a eventuales fluctuaciones en los precios de los productos que se transan. Actualmente existen bolsas en varios países donde se negocian con una gran variedad de productos, tales como los cereales, como las oleaginosas, el café, el azúcar, el cacao, los cerámicos, oro, plata, estaño, petróleo, fertilizantes, harina de pescado, etc. En cuanto a los mercados de futuros con instrumentos financieros, es más que todo lo que es la parte de las divisas, y este tipo de mercado sobre divisas, el objetivo es minimizar el riesgo en las fluctuaciones del proceso de la moneda extranjera, por cuanto estos adoptan procedimientos similares a los futuros con bienes. En este caso, solamente el precio de transacciones es negociado por las partes involucradas, mientras que todos los otros términos son iguales. Existe otro tipo de mercado con instrumentos financieros que abarca la diversidad de instrumentos, tales como los pagarés, los bonos, los certificados de ahorro, las tasas de intereses, las pólizas de seguro. Eso es con el objetivo común de proteger ante la volatilidad de las transacciones.